Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a la sede Ciudad de Alicante, en este edificio de San Fernando, como saben. Alternamos estos dos edificios, el original de la sede allí en Ramón y Cajal y este de San Fernando, para llevar a cabo actividades, ¿no?, de divulgación cultural y científica. Bueno, esta tarde inauguramos, yo voy a ser muy breve, inauguramos un ciclo en el que yo tengo mucha ilusión, que lo hablé con el profesor Salvador Ordóñez. Como saben, es el coordinador director del Aula de la Ciencia de la Universidad. Surge a raíz, hace ahora un año, de la erupción del volcán de La Palma y del papel fundamental que jugó la geología ahí, ¿no? Y comentándolo, estábamos en el Aula de la Ciencia desarrollando ciclos temáticos, ¿no? Pues sobre la pandemia hicimos un ciclo bastante prolongado, las diferentes facetas, ¿no?, que incluía ese proceso. Estamos dedicando uno ya en su tramo final a la energía, que es otro de los problemas importantes que tenemos en la actualidad. Pero yo le comenté al profesor Salvador Ordóñez que interesaba mucho hacer un ciclo sobre la importancia de la geología en el siglo XXI como disciplina científica que ayuda a la sociedad. Como saben, yo soy un amante de la disciplina geológica, aunque vengo de otra formación. Siempre he considerado que la geología es una pieza fundamental para el conocimiento del ser humano, ¿no? El saber por dónde estamos, por dónde pisamos, el suelo y el subsuelo que tenemos, es algo fundamental, ¿no? Seguramente la sociedad, pues nos ocurre también con nuestra disciplina, no capta lo necesario o no tiene la información necesaria del excelente trabajo académico y de investigación que se hace en la Universidad Española y en los centros de investigación como el Instituto Geológico y Minero de España o el Instituto Geográfico Nacional, vinculado con la labor de la geología. De ahí el interés de este ciclo. Yo quiero felicitar en primer lugar a Salvador Ordóñez, porque, como saben, es un poco el coordinador de todo esto, pero muy especialmente a Pedro Alfaro, a todo el grupo de profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra de nuestra universidad, que es uno de los que prestigia la Facultad de Ciencias y de los que prestigia con su investigación y docencia a la Universidad de Alicante. Por tanto, enhorabuena, Pedro, por el esfuerzo que nos consta que has hecho para poder reunir en este ciclo de 3 sesiones, 3 temas importantes y de trascendencia social, y que comenzamos hoy también con un querido amigo de todos nosotros, que es el investigador del Instituto Geológico y Minero de España, el doctor Andrés Díez, del que tanto aprendemos siempre, del que compartimos formación común y maestros comunes en el Instituto Geológico y Minero, a través de Francisco Ayala, el profesor Francisco Ayala, nunca bien reconocido y siempre magníficamente querido por nosotros, y que se nos fue tan temprano. Y Andrés pues ha cogido la llama de la magnífica labor que en su día realizó en el IGME Paco Ayala, y bueno, pues la ha subido a un nivel de conocimiento más elevado a través de sus años de trabajo en el IGME. Gracias a los miembros de la mesa, gracias Pedro, gracias Salvador, y tiene la palabra el profesor Salvador Ordóñez. Muchas gracias. ¿Esto dónde se enciende? Sí, yo creo que es perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, ya como siempre noches. Bienvenidos al Aula de Ciencia y Tecnología, a un nuevo ciclo, que es un ciclo corto, porque creemos que hay que hacer más cosas, pero creo que es muy importante el nombre que le han dado, ahora contaré quién es: contribución de la geología a las soluciones de los problemas de la sociedad. La geología es una ciencia de la Ilustración, es una ciencia muy joven, 200 y pico años. Dentro de unos días hay una tesis en Madrid en la cual estoy en el tribunal sobre la historia de la geología en España. Es realmente muy reciente. La verdad es que es una ciencia de naturaleza muy descriptiva,
que modernamente se ha convertido en una ciencia bastante cuantitativa y por lo tanto predictiva. La verdad que es curioso que si miramos alrededor parece que no despertase mucho interés, pero es una cosa que quizá convenía aclarar. Esto está viéndose en streaming y está grabado y por lo tanto queda a disposición de todo el mundo para que lo pueda ver cuantas veces crea oportuno, cosa que es una cosa que nos hemos, desde el principio del Aula de la Ciencia, tiene grabado todo para que se pueda, y creo que es una manera muy buena de poder crear conocimiento en abierto, que es lo que está de moda. La verdad que es curioso porque el último día teníamos un tema de energía, formación de precios en el mercado eléctrico, eso que nos dicen todos los días, que dice mañana 250 euros el megavatio. Pues bueno, pues hay una cosa, pues eso, cómo se hace o cómo nos lo hacen. Y entonces resulta, curiosamente, estaba una profesora de la Universidad Carlos III, Fabra, y el profesor Goberna de nuestra universidad, y había en el aula apenas 11 personas y miramos a ver quiénes estaban conectados, y había en un momento determinado 180 personas conectadas. O sea que realmente es curioso. Claro, es lógico, llegas a casa, coges, te enchufas, te pones las zapatillas y te sientas antes de cenar a ver una cosa que te interesa y bonita. Está bien, no es mala idea. Yo siempre me acuerdo de mi época de vivir en Madrid, que la verdad es que cuando tienes que ir a una conferencia, el llegar a casa, aparcar el coche y volver a salir, era un punto no duro. Tenía que ser una conferencia muy de un amigo, si no, no ibas. O sea que, bueno, la verdad es que la idea, tal como expresaba el profesor Ocina, nació así. La verdad que él me dijo un día, tenemos que hacer algo en esta línea. Yo cogí rápidamente el testigo y me puse en contacto con Pedro Alfaro, que es el que hace las cosas. Y entonces Pedro Alfaro ya cogió y habló con Juan Carlos, con Pepe Delgado, con José Miguel Andreu y seguro que con muchos más, y entonces pues cogió y empezaron a trabajar en el tema y empezaron a preparar una cosa que pensaban ser un seminario de riesgos geológicos, pero luego la verdad que pues lo pensaron mejor y dijeron que, bueno, la verdad que pusieron ese nombre tan bonito, que es Contribución de la Geología a la solución de los problemas de la sociedad. Es un nombre bonito, interesante y sobre todo porque la geología, pues prácticamente en sus 2/3 partes de historia era puramente descriptiva. Yo me acuerdo nuestras salidas de campo, cuando yo era alumno, por los años 60 y tantos, pues era realmente describir lo que se veía en el terreno con don José María Fuster o con Carmina Pisili o con Pacheco, y no se hacía mucho más que aquello. Y sin embargo, curiosamente, luego empezamos a hacer pequeñas cosas, pequeños estudios estadísticos, y al final pues acaba siendo una ciencia que tiene detrás de sí una capacidad de cálculo fuerte. En este momento, pues gran parte de los recursos del Mare Nostrum, el supercomputador español, la versión quinta, que está en Barcelona, Barcelona Supercomputer Center, pues deja de hacer trabajos de geología. Realmente hay una cosa, y ahora vas a los congresos, se llama geomodelos. O sea, son modelos con algoritmos que resuelven problemas geológicos. Y realmente hay una cosa, es verdad que, por ejemplo, los canales de nuestro querido amigo Andrés pues están modelizados desde hace muchos años, porque en ingeniería civil se hacía, y bueno, nosotros hemos seguido la historia, pero esto realmente, la físico-química, termodinámica, todo se ha ido aplicando a la geología. Y eso hace que es una ciencia predictiva, y al ser predictiva se puede utilizar para apoyar a la sociedad en momentos determinados. Y esto es la idea, ¿no? Bueno, la verdad es que hicieron un bonito cartel, es precioso, la verdad que el cartel, bueno, yo creo que merece un comentario, digamos, entusiasmado, ¿no? Y la verdad es que una cosa, creo que los temas son muy importantes y, como se ha dicho, bueno, la verdad es que, empezando por la lección de hoy, que es inundaciones y patrimonio, solo una relación de riesgo, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión porque en el fondo de todo ello es una cosa muy importante, porque en Europa hay hasta dentro de la Secretaría o Dirección General, de Educación, Juventud y Deporte, se dedican a todo el tema de la protección del medio natural, protección del patrimonio de las catástrofes naturales.
con una legislación completa, hay muchos textos, muchas cosas para estudiar, y a mí, bueno, esto me hace ilusión porque que lo haya cogido. Yo ahí no he participado en nada, ha sido Andrés el que lo ha cogido, seguro que porque ser segoviano, que hay un patrimonio arquitectónico importante, y el Eresma yo creo que nunca lo ha destrozado, lo destroza, sí, bueno, pues nada, entonces nos pondrán un ejemplo de eso, seguro. Y bueno, Andrés Díez Herrero, pues es una persona que le conozco desde hace ya unos poquitos de años, pues casi, digamos, pues 40 y tantos. Sí. Yo era, pues, fui profesor suyo, esto me enorgullece, como podéis imaginar, no hay cosa más hueco que te ponga que tener un alumno bueno y aventajado, ¿no? Que sea no mejor que tú, muchísimo mejor que tú. Y bueno, la verdad es que es una persona que tiene una formación muy completa, desde, por ejemplo, estudiar hidrología en el CEDES a acoger y dedicarse a estar en Ibersat, o gran parte de su formación en el Departamento de Geodinámica, donde yo más le recuerdo. Yo conste que me lo intenté llevar a petrología y Pérez Torrado no quiso, no le gustó. Luego fue profesor universitario en diferentes universidades, esto ya luego lo comenta Pedro Alfaro. Creo que es una persona que ha sido profesor de másters de esta casa, o sea que la verdad que una cosa, y muchos más sitios, la verdad que creo que es una persona que tiene una formación extraordinaria. Bueno, coordina en este momento dentro del Instituto Geológico de España el grupo de eventos geológicos extremos y patrimonio. Y bueno, pues la verdad que es una persona que creo que representa muy bien lo que puede ser un geólogo dedicado a este tipo de temas en el más alto nivel. Y Pedro, tienes la palabra para presentar lo que va a decir. Pues nada, muchas gracias Jorge y Salvador. Informaros de que el ciclo pues lo hemos coordinado pues José Miguel Andreu, Juan Carlos Cañaveras, José Delgado y yo mismo. Y bueno, pues me ha tocado a mí hoy acompañando a Andrés. Y bueno, pues Andrés Díez, él es geólogo, se formó, como ha dicho Salvador, en la Universidad Complutense, allí hizo su licenciatura y su doctorado, y actualmente trabaja desde hace ya muchos años en el Instituto Geológico y Minero de España, que como saben, pues depende actualmente o está incluido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Y actualmente Andrés es profesor de investigación, lo que sería la equivalencia pues a un catedrático de universidad. Y hablando de universidad, pues Andrés es que tiene un perfil como muy universitario, porque ha desarrollado pues su trabajo en las tres pilares o tres tareas fundamentales de la universidad, como son la investigación, la docencia y también la divulgación. En investigación pues tiene un currículum muy brillante, con más de 500 publicaciones, más de 60 trabajos en revistas de mucho prestigio internacional. En docencia, la situación de Andrés a mí me resulta excepcional y muy curiosa, porque él está en una institución de investigación que no tiene adscrita directamente la docencia, y a pesar de ello, bueno, ha dado infinidad de créditos. Bueno, es una cosa increíble, muchísimas asignaturas, varias decenas de asignaturas en más de 10 universidades nacionales e internacionales, entre ellas, como ha comentado Salvador, en el máster de riesgos naturales de la Universidad de Alicante, que es bien conocido en la casa. Y bueno, y aparte de ese buen quehacer docente, pues también ha desarrollado una tarea muy importante de divulgación. Hablar de divulgación en España en geología es hablar de Andrés Díez. En Segovia, geología, Andrés, bueno, pues todo el mundo lo relaciona, y en ese sentido, bueno, Andrés, debido a su brillante trayectoria, ha recibido varios premios. Pero bueno, uno que yo creo que le haría mucha ilusión es el de segoviano del año 2020, porque Andrés es muy geólogo y muy de Segovia, como ha comentado Salvador. No sé en qué orden, pero las dos cosas, ¿no? Y bueno, está aquí hoy pues para hablarnos de inundaciones. Andrés tiene una amplísima experiencia en el análisis, en la investigación de la peligrosidad y del riesgo de inundaciones, que es un tema de máxima actualidad
en todo el planeta, porque inundaciones hay pues en muchísimos sitios y claro, Alicante es un sitio, las inundaciones es un tema especialmente sensible, como bien sabemos. Y bueno, su trabajo de investigación durante décadas pues ha tratado sobre todo de incluir esa información geológica, aportar esos datos geológicos al conocimiento de los cursos fluviales para que la gestión sea lo más acertada posible. La gestión, la ordenación del territorio, también los planes de protección civil e incluso los planes de aseguradoras. Y eso ha sido un poco su labor. En los últimos años incluso lo ha relacionado con un tema muy de moda como es el cambio climático y hoy, como es una persona como muy imaginativa, como muy ingeniosa, pues está vinculándolo o lo va a vincular al tema del patrimonio. Pues nada, pues Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Pedro. No les crean en absoluto, porque por encima de lo que han dicho está la relación de amistad que me une desde hace décadas con los tres. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al aula de Ciencia y Tecnología, a la sede universitaria y en general a la Universidad de Alicante por invitarme a este ciclo que comparto con amigos y admirados, y sobre todo gracias a estos profesores de la Universidad de Alicante que han sido para mí amigos, compañeros y maestros. Como bien decía el profesor Salvador Ordóñez, él fue mi profesor de petrología exógena en la Facultad de Ciencias Geológicas, y si hay que hacer una similitud en el ámbito de la geología a las chicas Almodóvar, yo me considero un chico Ordóñez, porque hubo un antes y un después de recibir las clases de Salvador Ordóñez. Entonces, hecho el agradecimiento, lo siguiente que quisiera hacer es pedirles disculpas, porque como tengo el vicio de sobrecargar las presentaciones de PowerPoint en exceso, va a ser una sucesión de decenas, si no centenares de diapositivas, que casi les va a parecer más una película de vídeo que en una presentación de PowerPoint. Entonces, sin más, empezamos. Lo primero que cabría plantearse es ¿y por qué viene Andrés a Alicante y nos va a hablar de inundaciones y patrimonio? ¿Qué interés tiene estos dos términos para la sociedad? De todos es conocido que en nuestro país tenemos un increíble patrimonio histórico-artístico, con decenas de elementos que son patrimonio mundial por la UNESCO y conjuntos históricos a centenares en todo el país. Y no solo tenemos las joyas de la corona, sino que tenemos casi 17.000 bienes de interés cultural declarados en nuestro país que tenemos la obligación y el deber ético y moral de mantener y conservar. De esos 17.000 BIC, casi 3/4 partes son monumentos edificados que requieren un mantenimiento y que están expuestos a los procesos exógenos y a los procesos endógenos de la Tierra. Pero es que además este increíble patrimonio histórico-artístico atrae a cerca de 25 millones de visitantes que vienen en busca de turismo cultural y no solo sol y playa. Y además genera para el país unos ingresos en gasto cultural de cerca de 20.000 millones de euros. Es más, se estima que hay unos 90.000 empleos generados en este país para dar servicio a ese patrimonio cultural. Por otro lado, todos ustedes saben que nuestro país ha sufrido inundaciones históricas a millares, desde los primeros documentos y testimonios escritos hasta la actualidad más reciente. De hecho, en España hay delimitadas más de 1.400 zonas susceptibles de ser inundadas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Y eso que solo está delimitado en los principales ríos y en las redes más importantes del país, que pueden abarcar tan solo un 15% de la red fluvial. Y que esas inundaciones han producido históricamente infinidad de víctimas mortales. Solo en los últimos 30 años han muerto más de 350 personas como consecuencia de las inundaciones, muchas de ellas concentradas en eventos que recordarán todos, como el evento del Barranco de Arás en Biescas, Sant Llorenç de Cardassar, Yebra y Almoguera,
Calamón y el Revillas en Badajoz, o la rotura de la balsa en Ceuta, que hizo fallecer a 11 personas. Pero es que además las inundaciones también producen pérdidas económicas importantes. En las 3 décadas precedentes, 12.000 millones de euros. Y en las décadas en las que estamos se estima que se va a duplicar esas pérdidas. De manera que suponen aproximadamente de media unos 800 millones de euros al año, lo que supone el 0,1 del Producto Interior Bruto del país. Buena prueba de ello es que el Consorcio de Compensación de Seguros, que actúa como reaseguradora del Estado, gasta 3/4 partes de su presupuesto en indemnizaciones por inundaciones. Con esto espero haberles demostrado que las relaciones entre estos dos términos, inundaciones y patrimonio, son un problema de importancia para la sociedad española. Y por lo tanto, el planteamiento conceptual de esta charla va a ser todas las posibles relaciones que se pueden establecer entre ellos. A todos les vendrá a la cabeza la relación más inmediata, y es que las inundaciones producen daños en el patrimonio. Pero igual que hay una flecha en este sentido, podríamos establecer otra flecha en el sentido contrario, de manera que el patrimonio muchas veces agrava la peligrosidad de las inundaciones. Igual que tenemos dos flechas en negativo, existen relaciones entre el patrimonio y las inundaciones en positivo, porque el patrimonio muchas veces es una fuente de información para los que nos dedicamos a estudiar las inundaciones. Y al revés, las inundaciones pueden ser hasta un recurso turístico y un recurso patrimonial. Entonces la charla la voy a estructurar primero hablando de las inundaciones como causa de daños al patrimonio, luego el patrimonio como agravamiento de la peligrosidad de inundaciones, el patrimonio como fuente de fuente de información a los que nos dedicamos al análisis y prevención de las inundaciones, y por último las inundaciones como recurso patrimonial. Y todo ello ejemplificado con una serie de casos de estudio que venimos estudiando en las últimas 3 décadas en toda la península ibérica y en el extranjero. Empezamos, por lo tanto, con las inundaciones como riesgo, como caso de peligrosidad, causa de peligrosidad al patrimonio. Como todos ustedes saben, las inundaciones, como riesgo natural que es, para su estudio hay que descomponerlo en los 3 componentes del riesgo: la peligrosidad o capacidad para hacer daño, la exposición, que son los elementos expuestos, sean personas o bienes materiales o flujos comerciales, y la vulnerabilidad. Si continuamos con el análisis, la peligrosidad a su vez hay que descomponerla en sus elementos principales, que para el caso de las inundaciones se suelen enunciar como la severidad, o sea, la intensidad que tiene una inundación que puede causar daños, en este caso al patrimonio, su dimensión espaciotemporal y la probabilidad, los famosos y cuestionados periodos de retorno. Si nos centramos en la severidad, ¿cómo se analiza la severidad de las inundaciones? La primera medida que podemos estudiar de cómo va a ser una inundación de severa sobre un elemento patrimonial es la profundidad de la mina de agua. Todos convendrán conmigo que cuanto más cubra una inundación en igualdad de otros parámetros, más severa, más peligrosa y mayor riesgo a suponer para el elemento patrimonial. Aquí tienen la puerta de la muralla de Beir, en Alemania, que concentra un total de 37 marcas de inundaciones históricas desde inicios de la Edad Moderna hasta la actualidad. Hay veces que la profundidad de la mina de agua, sobre todo para esos elementos patrimoniales como el Museo Hidráulico de Murcia, viene marcada especialmente cuando se sitúan los elementos patrimoniales en sótanos, plantas bajas o bajo rasante. Y otras veces la peligrosidad y la severidad por la mina de agua nos permite medir la inundabilidad de un determinado espacio, en este caso la Plaza de San Marcos en Venecia, no en el periodo de retorno con el que se va a alcanzar un determinado calado de profundidad, sino en el número de días al año que se inunda la Plaza de San Marcos. Por lo que cada vez es más frecuente ver a los turistas en Venecia sobre pasarelas en la Plaza de San Marcos. Cuando estudiamos la influencia en la severidad de la profundidad de la mina de agua, lo que hacemos es utilizar modelos hidráulicos bidimensionales, como este que tienen hecho para la fábrica de espadas de Carlos III de Sabatini en Toledo, y con esos modelos hidráulicos bidimensionales vemos cómo se distribuirán las profundidades en todo el elemento patrimonial.
Segundo elemento de medida de la severidad que producen las inundaciones en el patrimonio, la velocidad de la corriente. Y no solo la velocidad per se, sino su variación espaciotemporal, produciendo cambios de régimen de flujo, remolinos, etc. La velocidad no solo... Muchos de los ríos bolivianos crecieron así, de repente, tan rápido que al cámara punto le cuesta un disgusto. Que pueden dañar los elementos patrimoniales. Esos cambios de régimen de flujo de las velocidades pueden dar al traste con elementos patrimoniales que llevan incluso desde el siglo XVI y que según la página web dice que esos puentes fueron diseñados a pruebas de riada. Este es el puente de la Val de Albaida, en Valencia, que durante la inundación del 12 de septiembre, en tan solo 2 horas, desapareció como consecuencia de la velocidad del río Clariano. Como les digo, la velocidad no solo interesa el módulo, el conjunto de velocidad, sino la formación de remolinos y cambios de régimen. Por eso, cuando estudiamos las velocidades con los modelos que comentaba el profesor Ordóñez, lo hacemos siempre con modelos bidimensionales o tridimensionales, porque es muy importante no solo calcular la velocidad media en el sentido de la corriente, sino la existencia de remolinos y reflujos. Tercer parámetro que hay que estudiar de la peligrosidad que producen las inundaciones en los elementos patrimoniales. La carga que lleva durante la inundación, porque el agua que circula por nuestros ríos, ramblas y rieras no es agua destilada. Como todos ustedes saben, lleva material tanto en arrastre como carga de fondo, bien sea por arrastre, rodadura o saltación, carga en suspensión, saltación o flotación. Pues bien, esa carga que llevan las inundaciones hace que su severidad esté controlada. Ahora estamos en el monte Fuji, en la ladera de la cual los geólogos japoneses tienen puestos unos geófonos que activan unos focos y unas cámaras de grabación para grabar las riadas. Ahí viene una riada, aquí tienen una malla metálica para retenerla y aquí unos filtros de rejilla para que vean cuánto de la riada era agua y cuánto era la materia sólida que arrastraba. Eso es el agua que llevaba esa riada. Y todo esto es la materia sólida que arrastraba. Si nosotros hacemos modelos hidráulicos para ver el daño que va a producir una inundación o un elemento patrimonial y no tenemos en cuenta esa carga que arrastra y deposita, estamos subestimando el peligro. Aquí ven un detalle de la curva para que vean qué componente de esta riada, de este flujo de derrubios, es agua y qué componente es materia sólida que arrastra el flujo. Esto hace que algunos elementos patrimoniales hayan sido tradicionalmente subestimados en la peligrosidad por las inundaciones. Estamos en el Pirineo de Huesca, muy cerca de Jaca, y en esta zona que ven aquí está esta caseta donde se refugiaban los pastores con el perro y el ganado cuando se producía una tormenta. Y en la década de los años 70, un historiador, investigador del CSIC, hizo su tesis doctoral en el obispado de Jaca. Y estaba buscando un edificio que aparecía en los documentos del obispado, que era la iglesia y monasterio de San Adrián de Sassao, y no lo encontraba. Pidió permiso a Licona, que era entonces quien gestionaba estos montes, para excavar en torno a la caseta en el convencimiento de que los humanos muchas veces edificamos sobre restos y ruinas de otras civilizaciones. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al excavar alrededor de la caseta lo que se encontró fue esto? La caseta no era una caseta. Era la parte superior de la nave de la iglesia de San Adrián de Sassao, que durante una riada en el siglo XV había quedado enterrada hasta esa altura. Y el pastor, con el perro y las ovejas, no entraba por la puerta, entraba por la parte superior de la ventana de los pies de la nave. Por lo tanto, si no se tiene en cuenta la carga sólida que potencialmente arrastra y deposita, se está subestimando la peligrosidad. Y relacionado con esto está el cuarto elemento que tenemos que estudiar los geólogos cuando estudiamos la severidad de las inundaciones. Ese cuarto elemento es otros peligros geológicos asociados a la inundación. Porque si nosotros asistimos a la inundación de un elemento patrimonial, en este caso la iglesia de Fromista, y cuando baja el nivel del agua queremos acceder al elemento patrimonial para ver los daños que ha sufrido, y tenemos una fuerza de intervención, en este caso representada por un miembro de la UME, el miembro de la UME cuando se asoma a ese banco de orilla del río que ha sufrido una inundación, en realidad
únicamente ve esto, un relieve y el río en situación de estiaje. Pero si se hace acompañar de un geólogo, el geólogo, como tenemos rayos X en la vista, donde el miembro de la UME ve un relieve, el geólogo ve todo eso. No es porque seamos muy listos, es porque nos hemos formado para interpretar todo lo que puede pasar a este interviniente para llegar a Fromist. ¿Qué cosas puede ver el geólogo? En primer lugar, que como consecuencia de las riadas se han producido movimientos del terreno en las márgenes del río. Como todos ustedes saben, cuando un río tiene una crecida, parte del agua se infiltra en las márgenes, es lo que se llama almacenamiento en riberas, y cuando retorna al cauce, y por el zapado que produce el río, se suelen producir movimientos del terreno, que descalzan los bancos de orilla y que muchas veces son la causa de los daños, no tanto la inundación que ha producido la crecida o avenida, sino esos movimientos del terreno. Eso es lo que ocurrió en la Edad Media a San Miguel de Lillo, en Oviedo, que le falta parte de la nave principal de los pies como consecuencia de un flujo de barro que ocurrió en la Edad Media. También el geólogo es capaz de ver que hay determinadas litologías, como las litologías carbonáticas, que pueden sufrir problemas de castificación. Esa castificación, la formación de cuevas, dolinas y simas, pueden dar al traste con los elementos patrimoniales, como por ejemplo está ocurriendo en el sistema kárstico de Guareña, que como consecuencia de unas riadas que se produjeron en 2016, ha descalzado toda la entrada de la ermita de San Bernabé, que es un elemento VIP patrimonial muy importante para la merindad de Sotoscueva. También podríamos interpretar que se pueden producir, después de la inundación, fenómenos de subfusión o piping, como los que ocurrieron en Puerto Lumbreras, y es que una vez que está empapado el terreno, el flujo subsuperficial se concentra por los niveles más permeables, formando auténticos tubos subterráneos que pueden colapsar y formar las famosas grietas una vez desecado tras la inundación. Si el interviniente de la UME decide, bueno, pues por aquí me lo ha puesto el geólogo muy difícil, voy a entrar a Fromista por este otro lado, pues lo que se puede encontrar es que haya litologías, por ejemplo, arcillas de tipo sepiolita, paleosquita o esmectita, que son arcillas expansivas. Y esas arcillas expansivas, cuya estructura molecular es como ven aquí, tienen huecos donde caben moléculas de agua y como consecuencia se expanden. Y lo que producen en los elementos patrimoniales son agrietamientos, asientos diferenciales, colapsos. Y si ya supera el paso de las arcillas expansivas, se puede encontrar con las famosas por el cine arenas movedizas, que ni son tan graves como nos las pintaban en las películas de los años 50 o 60, pero en realidad sí que existen. Hay determinados ámbitos del sistema fluvial, como pueden ser los lóbulos de derrame o crevasses splay, los canales abandonados, donde la mezcla de limo, arena y arcilla tiene propiedades que hacen que licuefacten ante un movimiento o una presión, y por lo tanto son importantes de detectar en las labores de reconocimiento y rescate durante emergencias. A todos estos factores de la severidad, les repaso: el calado, la velocidad, la carga sólida y la presencia de otros fenómenos geológicos asociados a la inundación. Hay que añadir que en determinados tipos de patrimonio, como puede ser el patrimonio de tipo documental, bibliotecas, pinacotecas, etc., hay otros factores de la inundación que pueden agravar la peligrosidad. Por ejemplo, cuando se produjeron las inundaciones del Sena en París, que inundó parte del Louvre y el Museo d'Orsay, muchos de los problemas no fueron la inundación per se, sino la carga sólida que arrastraba. ¿Por qué? Porque para el caso de las bibliotecas y los elementos patrimoniales son importantes calcular el tiempo base del hidrograma, o sea, cuánto tiempo va a durar la inundación. No es lo mismo que una cosa se inunde y a los 5 minutos esté seco, que permanezca, como en el caso del Yangtze, 2 meses inundado. Hay que mirar el tiempo de concentración, la rapidez con la que nos va a llegar la onda de crecida frontal. Hay que ver dónde se van a producir cambios de velocidad de la corriente y de régimen, porque los remolinos generan cosas como lo que ven aquí en esta biblioteca de Hawái. Hay que ver cómo está el agua, porque además de la carga en suspensión y flotación que les comentaba, las características físico-químicas del agua
pueden deteriorar los manuscritos, expedientes y documentos históricos de ese archivo o de esa biblioteca. El caso paradigmático ocurrió en el año 2018 en Cebolla, en Toledo. Esta inundación, que como ven es agua con chocolate, ¿no?, inundó la biblioteca municipal, de tal manera que la biblioteca municipal quedó así como ven, y seguidamente una ola de altruismo en toda España hizo que en tan solo unos días se dotase nuevamente esa biblioteca con 2.000 libros. De tal manera que en todos los medios de comunicación se congratularon, pero como ven ahí, la biblioteca la pusieron en el mismo sitio que había sido inundada, con lo cual probablemente no hemos conseguido nada. Con esto hemos hecho un repaso rápido de la primera flecha de la relación. Las inundaciones como factor de peligrosidad y severidad al patrimonio. Vamos a dar la vuelta a la flecha. El patrimonio agravando la peligrosidad de inundaciones. ¿Por qué el patrimonio puede agravar una inundación? Porque es un obstáculo que ponemos en el cauce, el propio edificio reduce el cauce del río y por lo tanto el área mojada por el que puede circular el caudal, es un obstáculo que genera una deceleración de la inundación y por lo tanto va a elevar la lámina de agua, y además la retención de sólidos que produce el edificio reduce también la velocidad. Resultado de situar un elemento patrimonial en el cauce o en la zona inundable, que aumentan los calados y por lo tanto se agravan algunos de los factores que hemos visto anteriormente. Un caso emblemático es San Juan de Duero, en Soria. Como saben, San Juan de Duero, con su claustro románico tan espectacular, no es que esté situado en zona de inundación del río Duero, es que está en el cauce, está dentro de los bancos de orilla, de tal manera que supone un obstáculo cada vez que tiene el Duero una crecida, y tradicionalmente se ha inundado a lo largo de la historia montones de veces. Pero además, como construyeron unos azudes en las proximidades de San Juan de Duero, esos azudes produjeron la sobrelevación de la lámina de agua y con ello la sobrelevación del nivel freático. Para intentar solucionar las inundaciones de San Juan de Duero, además, se construyó una especie de escollera reduciendo el cauce, lo cual sobrelevó más aún el nivel freático. Consecuencia, el famoso claustro de San Juan de Duero, símbolo de la asociación Hispania Nostra, se inunda tanto que hasta han hecho un cartel en la taquilla para decir que cuando está cerrado es debido al desbordamiento del río Duero. ¿Cómo estudiamos la presencia de estos elementos patrimoniales en el cauce y cómo agravan la inundación? Pues como les comentaba antes el profesor Ordóñez, utilizando unos modelos numéricos que se desarrollaron desde el siglo XVIII y siglo XIX con ecuaciones muy básicas, suponiendo que los ríos solo fluyen en una dimensión, solo llevan agua destilada, llevan la misma velocidad en todos los puntos del río y llevan toda la misma velocidad en todos los momentos del tiempo, hasta modelos bidimensionales, bifásicos, incluso modelos tridimensionales. Estos modelos nos permiten calcular cómo, situando un elemento patrimonial o poniendo barreras, aumenta la inundabilidad de un sitio. Aquí ven uno de estos modelos corriendo con el cálculo de los calados que produciría la desubicación de un elemento patrimonial del cauce. Vamos a la tercera flecha de relación. El patrimonio como fuente de información de las inundaciones. Esta es la que más me gusta, claro, porque primero es una cosa positiva y segundo es a lo que yo me dedico. Yo, cuando voy a estudiar este elemento patrimonial y cuál es su inundabilidad, busco dentro del propio elemento patrimonial o en sus inmediaciones elementos naturales que me hablen de con qué frecuencia y con qué magnitud se producen las inundaciones en sus inmediaciones. ¿Y dónde los busco? Pues los busco en los sedimentos que han dejado inundaciones del pasado, en los daños que han producido las inundaciones del pasado en los árboles, incluso los daños que han producido las inundaciones del pasado en los líquenes que crecen sobre las rocas del propio elemento patrimonial o de las rocas de la orilla del río. Vamos a ver algunos ejemplos de estas paleoavenidas. Y empezamos por esos sedimentos que deja el río. Cuando el río sufre una inundación, en las zonas donde el flujo es más inefectivo, cuando disminuye la corriente, deposita esas arenas, limos y arcillas que arrastra, de tal manera que en cuevas o en las orillas de
de las terrazas de los ríos suelen quedar depositados bancos de arena y limo, que son como un auténtico libro que nos habla de las riadas del pasado. No solo nos habla de la fecha en la que se han producido las riadas, sino con el tamaño de grano y las estructuras sedimentarias podemos determinar hasta la velocidad que llevaba la corriente en la inundación en el famoso Ani del Diluvi de 1617. Pero también los árboles que crecen en las orillas del río, cerca del elemento patrimonial o dentro del claustro del propio elemento patrimonial, nos sirven para ver las riadas del pasado. Eso es una técnica que se llama dendrogeomorfología. Nosotros llevamos como 15 años desarrollándola con varias tesis doctorales. Fíjense en este árbol. Es una liso anuglutinosa que crece a orillas del río Alberche, aguas abajo de Navaluenga, la Sierra de Gredos. Fíjense en la forma tan extraña que tiene el tronco y las ramas. ¿Cuál es la historia de este aliso? Este aliso crecía como un árbol normal en la orilla, vino una riada, lo volcó, lo decapitó y al año siguiente, es que me he saltado lo decapitó pero no lo llegó a matar. Al año siguiente rebrotaron esas ramas y fueron creciendo. Si yo voy a la base de una de estas ramas con este instrumento que se llama barrena Presler, que se usa en ingeniería de montes para ver la edad de los árboles, y extraigo un testigo de los anillos, de la secuencia de anillos de esa rama, y veo qué edad tiene esa secuencia de anillos, sé hace cuánto tiempo ocurrió la inundación. Además sé hasta qué altura llegó. Pero como hemos dicho que además las inundaciones llevan carga de fondo, llevan cantos, arenas y limos, esos cantos golpean la corteza de los árboles y producen heridas. Y esa herida queda registrada dentro de la secuencia de anillos, con lo cual sabemos la altura hasta mínima que alcanzó la lámina de agua por el canto y conocemos la fecha a través del estudio de la dendrocronología. Aquí tienen un trozo, una rodaja de una viga de la Catedral Gótica de Segovia. Y en esta viga, que está cogida de pinos del Pinar de Balsaín, este árbol del que sacaron esta viga sufrió una riada cuando estaba el árbol en Balsaín y quedó la marca en la secuencia de anillos con la cicatriz, y a través de lo cual podemos ver una riada que ocurrió en el monte de Balsaín en el año 1540, del cual no teníamos hasta ahora registro documental. Ayer pasado. Esto es, como les digo, se llama dendrogeomorfología. Aquí ven la cicatriz que deja en la corteza y aquí ven varias riadas que ha sufrido y cómo queda la secuencia de anillos como consecuencia del daño. La última técnica de estas que utilizamos es la liquenometría. Como ven, en una corriente fluvial que produce abrasión del lecho, los líquenes de las márgenes, en este caso Rhizocarpon geographicum, están zonados. Las colonias que menos se ven afectadas por el flujo de las riadas crecen con talos de líquenes de mayor tamaño. A medida que nos aproximamos al cauce, los talos son más pequeños o desaparecen. Y estas técnicas las hemos aplicado en los sitios que les comentaba en España. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas técnicas. Nos vamos a Toledo. A las afueras de Toledo, en el barrio de la Antequeruela, está la muralla cristiana contemporánea con la toma de Toledo por Alfonso VI. En estos años de la década del año 2000, Caja Madrid, que en paz descanse, dedicó fondos para fortalecer la cimentación de este cubo de la muralla del barrio de la Antequeruela. ¿Cuál fue la sorpresa de los arqueólogos cuando se pusieron a excavar para reforzar los cimientos por parte de los arquitectos? Y lo que se encontraron es que no acababa el lienzo del cubo, sino que a 9 metros de profundidad estaba ese árbol. Porque en realidad eso no era un cubo de la muralla, era una puerta, igual que la puerta de Bisagra Vieja, que los arqueólogos han reconstruido con esta forma. Puerta que está enterrada, como ven, hasta esta altura. Gracias a la calicata que abrieron los arqueólogos, nos introdujimos a ver qué era ese relleno que había tapado 9 metros de puerta. En ese relleno era una sucesión de elementos arqueológicos y arena del río Tajo perfectamente limpia. De tal manera
que levantamos una columna estratigráfica de todos los materiales arqueológicos desde el siglo XI hasta el siglo XIX y todas las entradas de arena del río Tajo, hasta 15 eventos de inundación registrados. ¿Qué es lo que había pasado en ese sitio? Era una puerta de la muralla del barrio de la Antequeruela, que era el barrio de los alfareros. Cada vez que los alfareros tenían una cocción que había fallado, tiraban los restos de cerámica, muralla afuera. Llegaba el Tajo, tenía una crecida y dejaba una lámina de arena. Y así, sucesivamente, durante 900 años, hasta enterrar la puerta del todo. Nosotros, gracias a esta calicata que hemos hecho, hemos podido meter en un modelo hidráulico las distintas crecidas que ha sufrido el río Tajo en los últimos 900 años y calcular perfectamente los famosos periodos de retorno con mucha más precisión que si solo utilizáramos los 30 años de aforos que tiene la Confederación del Tajo en Toledo. Esto lo ha reproducido magníficamente nuestro ilustrador Daniel Méndez en este vídeo, donde pueden ver la historia de la Puerta del Vado, Puerta Nueva, como en el siglo XI era una de las puertas de entrada al recinto de la Antequeruela. Empezaron a tirar los alfareros restos de los alfares y el río Tajo iba cubriendo con arena, iban abriendo una trinchera hasta que ya en el siglo XVIII era inviable mantener esta trinchera, cierran la puerta y abren lo que llaman la Puerta Nueva y queda enterrado hasta ese nivel. Vamos a ver otro ejemplo y ahora nos vamos, como no, a la ciudad de Segovia. En la ciudad de Segovia, en el valle del río Eresma, se encuentra el Real Ingenio de la Casa de Moneda de Segovia. Considerado uno de los monumentos industriales más antiguos del mundo, fue construido por Juan de Herrera, el mismo arquitecto o maestro de obras del Escorial, y se considera en todo momento el cuarto monumento de Segovia después del acueducto, catedral y alcázar. Este recinto industrial, histórico-industrial, ha sufrido las inundaciones del río Eresma en 2009, 2013, 2014 y habría que añadir 2020 y 2021. Los daños que produjo esas inundaciones, justo cuando se estaba rehabilitando para museo, fueron incontables, hasta el punto que se planteó el Ministerio de Vivienda destinar $500.000 de euros a frenar las crecidas del río Eresma para que no siguiera inundando la Real Casa de Moneda. Pero nosotros, que lo hemos estudiado desde el punto de vista científico, nos encontramos que cuando los arqueólogos despejaron de escombros los canales que movían las ruedas del ingenio hidráulico, lo que apareció entre el canal inferior que construyó Juan de Herrera y el canal superior que lo construyó otro arquitecto que pasaba por allí, un tal Francisco Sabatini, lo que aparecía entre ambos canales era un entarimado de madera, lo ven aquí, cuando despejaron esto de escombros. Ese entarimado de madera, por lo tanto, tenía que tener una edad entre 1583, que construyó su canal Herrera, y 1771, que construyó el suyo Sabatini, porque estaba en una especie de sándwich entre ambos. Pues bien, los elementos que los arqueólogos determinaron que no se podían recuperar, los levantamos con la grúa, chorreamos con agua, cortamos con motosierra y pulimos para estudiar la secuencia de anillos de esas maderas que formaban el entarimado. Para ello nos lo llevamos al laboratorio de la Universidad Politécnica de Madrid de Forestales, hicimos unos radios y lo que se hace es medir el espesor de los anillos. Aquí tienen la secuencia de espesores de los anillos, de esos troncos, y comparar esa secuencia con la secuencia que tenemos de pinos vivos del Pinar de Balsaín desde 1507. Tenemos la secuencia de pinos. De tal manera que se puede determinar las fechas de cada anillo de las maderas. Una ayuda que tenemos grandiosa es este anillo que corresponde al año 1601, que fue el año sin verano, porque entró en erupción en Perú el volcán Huaynaputina y provocó una nube de cenizas que llegó al hemisferio norte e hizo que ese año apenas hubiera verano. Y por lo tanto los pinos de Balsaín crecieron con un anillo muy estrecho, fíjense cómo se ve de bien el año, y nos sirve muy bien para cuadrar, para crossdatar las secuencias. ¿Qué nos haría? Que las maderas que estaban puestas en ese entarimado no se pusieron todas a la vez,
Es más, haciendo análisis estadísticos se veía que había como varias secuencias de sustitución de maderas. ¿A qué se debía eso? Nos vamos a Simancas y allí quedaba constancia de que habían tenido que cambiar las maderas y las ruedas porque todo lo referido está maltratado al haberse entrado en las avenidas del río. ¿Qué ocurría? Que venía un evento de riada, cortaban madera en Balsaín y hacían obras de reparación. Con lo cual, con esas maderas y su datación por dendrocronología, tenemos la evidencia empírica de todas las inundaciones históricas que ha sufrido la Real Casa de Moneda y nos ha permitido reconstruir la secuencia de inundaciones históricas. Secuencia de inundaciones históricas con la que hemos mejorado el ajuste de la función de distribución de frecuencias y con ella calculado los verdaderos periodos de retorno en la Casa de la Moneda. Y así hacer modelos para los gestores diciéndoles a partir de qué caudal se va a inundar la sala de la herrería, la zona de los canales o la terraza del bar cafetería. Y llegamos a la cuarta y última relación que habíamos dicho que iban a ser el hilo conductor de nuestra charla. Las inundaciones como recurso turístico y patrimonial. Porque es que las inundaciones y sus efectos pueden ser algo beneficioso, incluso con ingresos socioeconómicos, para las comunidades donde se producen. Y hay que decir que las inundaciones han producido a lo largo de la historia un montón de elementos patrimoniales, desde los mosaicos con las inundaciones del Nilo en Egipto, que están en muchas de las mansiones romanas, sobre todo en este caso en Palestrina, en Italia, hasta toda la colección de obra pictórica, sobre todo de la Edad Moderna, relativa al diluvio universal, que ha dado para un montón de obra, hasta el siglo XIX, incluso pintura contemporánea relacionada con el tema de inundación y hasta memes, hoy en día que corren por las redes sociales relativas al fenómeno de la inundación. Pero es que ese patrimonio que han generado las inundaciones no solo es patrimonio documental, es patrimonio etnográfico. Tenemos en España una rica tradición de paremias, refranes referidos a las inundaciones. Don Fernando Rodríguez de la Torre, que en paz descanse, justo antes de morir, tuvo el gusto de dedicarnos una recopilación de 300 paremias y refranes de inundaciones en España, ¿no? Como ven aquí, todo estaba dicho ya antes de que llegásemos los que nos dedicamos a las inundaciones sobre no te pongas al lado del río, ojo que el sedimento que trae el río es lo más peligroso del río, ten cuidado con el río que nos suena, todo estaba escrito. Aparte de los tradicionales de tras años 1000, el río va por donde solía ir, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir de la literatura? Desde el diluvio en la Biblia hasta el varón prudente que edifica su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, pero no cayó porque estaba fundada sobre roca. Es el primer manual de geotecnia que tenemos. Al necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa que se derrumbó estrepitosamente. Y ni les cuento lo que ha generado el mundo de las inundaciones en el cine. Los diluvios, inundaciones, Noé, etc. Pero yo a lo que me refiero con obtención de recursos patrimoniales y turísticos es a otra cosa. Esto que ven aquí es Bergheim, una pequeña ciudad del centro de Alemania, circundada por 2 ríos, que es una ciudad muy turística y que como consecuencia de las crecidas de estos ríos se inunda periódicamente. Se ha venido inundando a lo largo de toda la historia. Tanto es así que todas las calles están repletas de limnimarcas del nivel que alcanzaron las inundaciones históricas. Y tan orgullosos están de sus limnimarcas que están protegidas por el ayuntamiento. Y la asociación cultural del pueblo, cuando hay crecidas, en lugar de lamentarse, se dedica a poner nuevas marcas de las crecidas recientes. Ahí las tienen. Es más, la asociación de los que ponen marcas tienen hasta sus propias camisetas y su propio club social, que es ese local que ven ahí. Y ahora nos vamos a Amarante, un pequeño pueblecito de la zona centro-occidental de Portugal. Amarante, que como ven aquí está atravesado por el río,
tiene sus famosos balcones volados sobre el río, pero cada vez que el río tiene una crecida, inunda toda la parte histórica de Amarante. La calle principal de Amarante, que está detrás de estas casas, está repleta de las marcas hasta las cuales han llegado las chellas, las crecidas en portugués. Pues bien, la Asociación Cultural de Amarante, cuando vas a visitar Amarante, en los puestos que tiene, son los Amarante Lovers, y lo que te venden es esto. Una taza que pone, esta taza nunca fue inundada. Han sabido sacar un recurso de lo que es una desgracia para ellos. Pero el caso paradigmático, y ya con esto estoy terminando, es otra localidad portuguesa, que es Coimbra. Coimbra, famosa por su universidad y su biblioteca joanina. Al otro lado del río Mondego existe el antiguo monasterio de Santa Clara la Vieja. El monasterio de Santa Clara la Vieja, donde la famosa reina y santa Santa Isabel, se fundó en el siglo XIV. Desde el mismo momento en el que se fundó el monasterio, se empezó a inundar. Y ha sufrido inundaciones hasta recientemente. La última en el año 2019. Durante años estuvo abandonado el monasterio y lo que hicieron fue, voy para atrás, construir Santa Clara la Nueva, otro monasterio para evitar el problema de las inundaciones. Pero con buen criterio, a inicios del siglo XXI, el Ministerio de Cultura del Gobierno de Portugal decidió restaurar y excavar los sedimentos que había dejado el río Mondego en sucesivas riadas en Santa Clara. De tal manera que ahora se puede visitar Santa Clara por dentro y se observan las marcas que alcanzaron los niveles de las inundaciones pretéritas, y han puesto un sistema de pasarelas voladas, de tal manera que aunque el Mondego esté inundando el monasterio, tú puedes visitar el monasterio en seco o en mojado. Han puesto unas pasarelas voladas y unos palafitos donde proyectan documentales y fotografías de las inundaciones históricas que ha sufrido Santa Clara. Aquí tienen los restos arqueológicos que excavaron en el monasterio, pero es que todo el merchandising del monasterio son las monjas de Santa Clara con el agua al cuello y peces saltando, las monjas remangándose para evitar las inundaciones. Les he traído aquí para que lo vean. Las propias letras de los folletos están cortadas por la parte inferior como si estuvieran inundadas. Venden colecciones de postales de inundaciones históricas. Y una de las guías de Santa Clara, que acaba de empezar la maestría en turismo, va a hacer su trabajo fin de máster sobre las inundaciones como recurso turístico en Santa Clara. Aquí ven los marcapáginas, hay algunos preciosos. Este de la monja enfadada subida al taburete es magistral. A modo de conclusión, ya para terminar, y perdonen si me he alargado en exceso, que les quede claro que las inundaciones pueden causar daños al patrimonio, pero no solo por el calado, sino también por la velocidad, la carga sólida y otros fenómenos geológicos asociados a la inundación. Que el patrimonio puede agravar las inundaciones, suponiendo un obstáculo que reduce el área mojada, que reduce la velocidad y por lo tanto aumenta el calado. Que el patrimonio puede ser una fuente de información muy válida para los que nos dedicamos a las inundaciones, y que a su vez las inundaciones pueden ser un recurso patrimonial y turístico muy singular, como el caso de Santa Clara o Amarante que les ponía. Y por último, que cuando se plantee una administración hacer un estudio de la inundabilidad de un bien de interés cultural o un elemento patrimonial, no haga una simple superposición de las zonas inundables del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables con el catálogo de BICS, porque se quedaría corto el estudio, como he tratado de mostrarles. Si les interesa esta temática, hay infinidad de bibliografía. Permítanme que les recomiende, en un alarde de vanidad y autobombo, este manual que publicamos en 2008 en el IGME, pero se lo recomiendo porque está disponible en internet de forma gratuita en la página web del IGME, se lo pueden descargar en PDF, o este capítulo que nos pidieron nuestros compañeros, el doctor Javier Lario y la doctora Teresa Bardají, para el libro de la UNED de Introducción a los Riesgos Geológicos, y más específicamente sobre esta charla, este capítulo que me pidieron que escribiera
para el congreso que hubo en Lorca y que, como ven, ha sido la inspiración para el título de la charla que he tratado de transmitirles. Y nada más, muchas gracias por su atención. No sé si he ido... Ahí nos sentamos un poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por esta interesantísima charla. Vamos a dar paso al turno de preguntas. ¿Alguna? Les he dejado sin aliento. Yo me he quedado sin voz, pero ustedes sin aliento. Sí, Les advertí, ¿eh? Sí, en cuanto al periodo, bueno, yo sí tengo una pregunta. En cuanto al periodo de retorno, el periodo de recurrencia, de los trabajos que habéis hecho, ¿los modifica? Sí. Sí. Como todos ustedes saben, el periodo de retorno de recurrencia es un simple parámetro estadístico que es lo que los matemáticos llaman la esperanza matemática de los periodos que transcurrirán entre que un valor umbral es igualado o superado. Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo de media transcurre entre una inundación y otra? Si tú solo tienes el registro de aforos, el registro sistemático de caudales, y tienes 40 años de caudales, puedes tener la suerte de en esos 40 años tener algún evento extraordinario, o no. Y en todo caso, en esos 40 años, el evento extraordinario que tendrás será limitado en su magnitud. Mientras que estos tipos de estudios que te permiten ampliar el intervalo temporal a siglos, incluso milenios, te permiten tener más probabilidad de encontrar alguno de esos elementos extremos que están en la cola de la distribución. Entonces, cuando tú metes en un ajuste de funciones de distribución de frecuencia solo los datos de caudales del registro sistemático y le introduces estos caudales históricos de largo periodo, ¿no? La parte del extremo de la curva, que es donde se van más los modelos matemáticos, la ajustas, pero perfectamente. Y te das cuenta cómo es absurdo todo lo que estás haciendo. No, es verdad. En el último Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el último CONAMA, como nosotros nos hemos pegado mucho con este tema de los periodos de retorno, precisamente hemos presentado una comunicación que se titula así: sobre la necesidad de superar el concepto de periodo de retorno como parámetro para la gestión de inundaciones. Porque ni los políticos lo entienden, ni la gente lo entiende, ni la Constitución te lo permite. Porque tú no le puedes decir a un ciudadano: mire, usted, se ha muerto su hijo, pero es que usted estaba en la zona de periodo de retorno de... Digo, no, mira, a mí la Constitución le obliga a usted como administración pública a proteger la vida de mi hijo. No puede jugar a la ruleta rusa diciéndome que el periodo de retorno era tal o cual o que la probabilidad de que se inundara mi casa. Usted tiene la obligación de protegerme bajo cualquier cosa que ocurra. Entonces, sí que lo mejora, perdona Pedro que me he ido por las ramas, perfecto. Sí que lo mejora, pero hace falta dar un paso más allá en la ciencia de las inundaciones y superar el concepto de periodo de retorno. Muy bien. Sí, Mariano. La cuestión está en que después de todos estos estudios, ¿realmente se hace caso de estos estudios? Ah, no, si nos hicieran caso no los haríamos. No, a ver, no, fuera de bromas, en este país se ha dado un salto sustancial en las últimas, yo diría, 3 décadas en los estudios de inundaciones. El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, con todos sus peros, con todas sus dudas, con todas las incertidumbres que nos ofrece a los que nos dedicamos a ello, es un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de las zonas inundables de este país. Otra cosa es que esos mapas que tomamos como verdad absoluta están hechos suponiendo que el agua que circula por ahí es agua destilada, suponiendo que el cauce y la geometría por la que circula, la geomorfología va a estar estable en los próximos 500 años. Y todos sabemos que eso no se va a cumplir. Entonces, digamos que hemos llegado a un acuerdo de mínimos, pero hay que seguir avanzando y mejorando. ¿Alguna? Sí, por allí, Antonio. Yo quería preguntar una cosa por curiosidad nada más. Se saben los años de la inundación
perfectamente. Pero yo me he preguntado, ¿es posible de alguna manera investigar en qué época del año se han dado esas inundaciones? Muy interesante. Sí que lo podemos averiguar. No siempre, pero hay veces que sí. De dos maneras. Esas inundaciones que estudiamos con la secuencia de sedimentos, los depósitos de paloinundación, cogemos el sedimento y estudiamos los pólenes que tiene. Con los pólenes, a veces, no siempre, podemos saber la época del año si coincide con el periodo de floración o el periodo de emisión de pólenes. Pero también puede ser polen reelaborado que está en las orillas y sea arrastrado por la inundación. Y en el caso de las secuencias de dendro, lo tenemos más fácil. Como todos ustedes saben, cada anillo está formado por dos bandas. La banda de color claro, que se llama madera temprana, se produce en el inicio del periodo vegetativo del árbol. En este caso, un pino en Balsaín, pues empieza el periodo vegetativo febrero o marzo, depende de cómo venga el año, y acaba ese periodo con más vitalidad pues en el mes de julio, una cosa así, que empieza el periodo del estiaje de verano. Y la banda oscura se forma desde que acaba el periodo vegetativo de la banda clara hasta que deja de estar funcional, o sea, desde julio hasta octubre. Muchas veces tenemos las riadas y la marca que nos deja justo la parte del anillo en la que se estaba formando cuando ocurrió la riada. Así, por ejemplo, han estudiado en los Alpes las diferencias en estos descortezados, en los alerces y en los abetos, cuando son producidos por aludes de nieve o por riadas de debris flow. Unos son en invierno y los otros en primavera-verano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, una cosa muy interesante aplicada, cuando has comentado lo de los obstáculos y no has puesto el ejemplo este de la ermita, bueno, de la cabaña que había, aplicado a modelos ya reales. Nosotros aquí tenemos la problemática, por ejemplo, en el sur de Alicante, del Bajo Segura. Esos modelos, claro, cuando se van poniendo muchos obstáculos, pues claro, esos modelos quedan anticuados enseguida, ¿no? Porque si vas colocando obstáculos ya, que es una de las problemáticas, ¿y por dónde se está trabajando actualmente en ese...? La Directiva Europea de Inundaciones no obliga, pero recomienda a los Estados miembros, y entre ellos España, a que la actualización de las cartografías, tanto de elementos expuestos como de la peligrosidad, se actualice con un mínimo de 6 años. España, ahora estamos en el segundo ciclo de actualización. En principio, en España se está tratando de mantener actualizado y al día el modelo digital de elevaciones obtenido del LIDAR, de tal manera que si se hace una nueva construcción en zona inundable, cuando se vuelva a correr el modelo hidráulico se tiene en cuenta esa nueva construcción. Entonces, esto es la teoría. En la práctica, no hay tiempo material para hacer mapas de toda España, unos 5.000, de cada 6 años, de todas las cuencas y todos los tramos fluviales. ¿Qué se hace? Se selecciona aquellos tramos en los que ha habido más cambios de usos del suelo o construcciones y se repite el modelo hidráulico en esos tramos. Pues si tenemos que repetir todo, además de muy costoso, muchas veces sería innecesario. Y en esas actualizaciones de cada 6 años, ya os digo que ahora estamos en el segundo ciclo y dentro de 2 años empezamos el tercer ciclo en España, se trata de ir introduciendo muchas de las cosas que os he dicho como pegas, por ejemplo, el caudal sólido, el lecho móvil. Se va introduciendo poco a poco, o parámetros como la incertidumbre asociada al cambio climático. Entonces, en ese sentido, sí que se trata de mantener actualizado. Hombre, si construyes una pequeña caseta, pues no te va... Pero si se construye el hospital de Arriondas, pues sí que se repite el modelo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo estoy muy preguntón. La última ya no te... Pero es una curiosidad personal, porque tengo ahí una vinculación estrecha con Guadix
Y bueno, pues allí en Guadix hay un río, o río como una rambla, y al lado se descubrió no hace mucho ese teatro romano, por si tenéis alguna información de los estudios que hayáis hecho por allí. Llevamos estudiando el teatro romano de Guadix desde el año 2017, que el director arqueológico del teatro romano, Antonio López, nos llamó porque justo en la zona de la orquesta y el coro del teatro aparecieron una secuencia de sedimentos arenosos y limosos tapando eso. Entonces empezamos a levantar columnas sedimentológicas y a estudiar todo el relleno, y en estos 4 o 5 años que llevamos estudiándolo hemos encontrado no uno, 3 eventos de inundación que han afectado al teatro romano de Guadix. Uno justo antes de empezar a construir el Porticus, un elemento del teatro romano que es donde ensayaban los actores antes de salir a escena. Otro justo cuando habían terminado de construir el Porticus, y otro en época del periodo Cirí, en el siglo XII aproximadamente. Y esos depósitos de palainundación están muy bien representados, con unas estructuras que los geólogos conocemos muy bien, que son los ripples cabalgantes, los climbing ripples, como que llevaban mucho depósito. Ahora hemos publicado en el Congreso Internacional de Geomorfología de Coimbra una comunicación y un resumen, pero antes de Navidad va a ir a una revista internacional un artículo con las dataciones por luminiscencia y arqueología de los 3 periodos de inundación y las implicaciones que tiene todo eso en la ordenación urbana actual de Guadix. Porque claro, el Plan General de Ordenación Urbana está hecho en base a la cartografía oficial del Sistema Nacional, que está hecho en base a los aforos que hay en el río Guadix o Rambla de Guadix, pero no tiene en cuenta que cada 1000 años, curiosamente, ocurre un evento de estos catastróficos en el que trae mucha carga sólida, desborda las márgenes e inunda estas zonas que en el Plan General de Ordenación Urbana no están como inundables. Sí, una pregunta también por curiosidad personal. Tengo buena voz. Por eso avanzamos todos, por curiosidad. Es que yo me he planteado, tenemos un río que está excavado. Ese río, al excavarse, ha dado lugar a una serie de terrazas de distintas edades. ¿Cómo se puede distinguir? Fácilmente creo que no, pero supongo que algún truco habrá para distinguir el sedimento propio de cada terraza y el sedimento nuevo que se produce mediante la inundación. Bueno, primero partiendo que la propia terraza, si lo que estás estudiando es las facies de llanura de la terraza, los sedimentos que te encuentras arenosos son inundaciones del Pleistoceno, pero son inundaciones. Entonces, ese sedimento que usted llama propio de la terraza también puede haberse producido por inundaciones del pasado. Luego está el sedimento del canal, con sus cantos imbricados y todo. ¿Y cómo distinguimos de ese sedimento de la terraza lo que son inundaciones? Datándolas. Datándolo. ¿Cómo datamos los depósitos de palainundación? Pues de todo. Elementos arqueológicos, como en Toledo, como les he enseñado. Luminiscencia, ahora usamos la luminiscencia para todo. Tanto termoluminiscencia, luminiscencia óptica de estimulación láser, todas las luminiscencias que se pueden hacer una idea. Carbono 14, muchas veces te encuentras trocitos de ramas dentro de... Eso hay que tener cuidado porque te puedes encontrar el carbono 14 reelaborado de que lo ha erosionado en otra terraza más antigua, pero si lo haces con cuidado y ves que son elementos no rodados y reelaborados bien. Y hemos llegado a datar depósitos de palainundación del Tajo en Puente del Arzobispo con bolitas de papel de aluminio. En la inundación que había arriba de la secuencia de 82 inundaciones del Tajo, aparecían bolitas de papel de aluminio, de los bocadillos, con tan buena suerte que conocíamos a una chica que su padre trabajaba en Albal. Y por lo visto la legislación de contenido de aluminio, del papel de aluminio, ha ido cambiando en el tiempo. Y dándole las bolitas de papel de aluminio nos supo decir el intervalo temporal entre el cual se fabricaba el papel de aluminio con ese contenido de aluminio. Eso ya es el colmo. Entonces,
básicamente datándolo. La pregunta que ha hecho no es baladí, es muy interesante. Yo mismo muchas veces me he encontrado con una terraza antigua, una terraza pues, del Pleistoceno medio, con facies de llanura en la parte superior, erosionadas por una inundación reciente del siglo pasado, y con la superficie de erosión, con unos mud cracks, con unas grietas de desecación, y dices, ¿y lo de abajo será de verdad Pleistoceno o tengo ahí otro evento? Entonces, ahí pues le metes datación y a ver si hay suerte. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, yo creo que nos ha quedado un poquito claro que la importancia de la geología en el estudio de todos, no solo de las inundaciones, sino lo veremos a lo largo del ciclo de otros fenómenos naturales y cómo ese registro de fenómenos extremos, como en este caso de las inundaciones extremas, la geología puede hacer una reconstrucción y podemos obtener información que de otra manera pasaría desapercibida. Y ocurre lo mismo con las erupciones volcánicas, que tendremos una conferencia mañana, ocurre lo mismo con los terremotos y con otros fenómenos naturales. Entonces, bueno, Andrés, muchísimas gracias, y muchas gracias por vuestra atención.